Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo. El día de hoy, evidentemente, 7 de julio del año 2024, está ya prácticamente arrancada la campaña electoral. Hay muchos tweets, hay muchos comentarios, entrevistas, editoriales, etcétera, etcétera, que apuntan a algunas cosas, entre ellas incluso ya candidaturas que se están proponiendo, otras que ya se han plantado, digo así, actualmente se han plantado ya en el escenario electoral y otras que están en la disputa interna de los propios movimientos y partidos políticos. Y por eso también se acompañan otros temas, es decir, de qué manera esta campaña, como pasó en la anterior, se involucra dentro de la grave crisis económica y de la grave crisis de inseguridad que vive el Ecuador. Y por eso hemos invitado a Gustavo Yal, con quien vamos a conversar en los próximos minutos, pero antes lo queremos presentar a través de este video preparado por el equipo de producción. Adelante. Gustavo Yal es un guayaquileño de 58 años de edad. Es abogado por la Universidad Central del Ecuador y PhD en Derecho Internacional por la Universidad Sorbona de París. También cuenta con un diplomado en Estudios Avanzados de Ciencia Política por la misma institución. Ha sido catedrático en universidades como la Andina Simón Bolívar, Católica del Ecuador, San Francisco de Quito y SEC, en las cuales impartió las materias de Derecho Internacional Público, Teoría General del Estado, Arbitraje y Mediación, Solución Pacífica de Conflictos, Negociación Internacional, entre otras. Desde marzo de 2022 a diciembre de 2024 y desde mayo de 2006 hasta noviembre de 2007, se desempeñó como director ejecutivo del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador, ProJusticia. Fue designado como el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador en el año 2007, en el gobierno del expresidente Rafael Correa. En el 2009, como ministro del Interior, y en el 2010 fue nombrado secretario particular de la presidencia. Años más tarde, en 2013, ejerce como presidente del Consejo de la Judicatura, órgano de gobierno, de administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Lo hace hasta junio de 2018, cuando él y 4 vocales de la Judicatura fueron destituidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Esto se dio durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Yalk es casado y tiene 2 hijos. Actualmente reside en Quito. Es abogado en libre ejercicio profesional y catedrático universitario. También figura como presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia y como director académico de la Corporación 2030. Para el otro relato, Evelyn Caiza. Evelyn Caiza y estamos aquí con Gustavo. Qué gusto tenerte acá, Gustavo. Orlando. ¿Verdad? Es un gusto verte a los tiempos así directamente. A los tiempos directamente y gracias por la invitación. Estoy realmente muy contento de estar en tu programa. Te pregunto de entrada, tu nombre ahora suena todos los días, te veo en entrevistas todos los días, te llaman los medios. De hecho, esta entrevista se tuvo que hacer pensando que hay otras que están sobre la marcha. ¿Por qué todo esto? ¿Qué te lleva a estar en la escena pública en este momento? Mira, lo que vive el país es una tragedia heredada de estos gobiernos de Moreno, del traidor Moreno, de Lasso, el mentiroso, y de Noboa, el superficial. Y lo que han conducido al Ecuador es a una tragedia, ese neoliberalismo, de ese estado diminuto. Y creo que frente a esto todos debemos arrimar el hombro en el espacio que tengamos, en el que corresponda, ya sea en el campo privado, académico, en la arena política. Y me han llamado, antes no me llamaban mucho, había un cerco mediático tremendo, justamente después del Trujillato, y si a uno lo convocan y lo invitan a opinar sobre lo que pasa en el país, creo que hay que hacerlo.
Y a partir de ahí se ha suscitado un entusiasmo en algunas bases de la Revolución Ciudadana, comentarios, y que me han hecho el honor de ubicarme en una lista de compañeros, de compañeras, que podrían abrazar una causa para reenrumbar al Ecuador. Pero todo esto nace también porque hace 15 días exactamente en el programa Otro Relato, el expresidente Rafael Correa dijo en la Revolución Ciudadana sobran nombres y mencionó a 4. Empezó contigo, Gustavo Yal, Luisa González, Paola Pavón y Augusto Verduga, que en la práctica esa declaración se convirtió en la primaria de la Revolución Ciudadana. Previamente habías conversado con Rafael, te consultó, te planteó la idea, ¿cómo fue eso? Hemos tenido un contacto regular, no digamos cotidiano, pero sí regular, siempre intercambiamos opiniones. Rafael Correa, siempre lo he dicho, es un amigo, es mi amigo desde hace muchos años. Claro, mucho antes de empezar el gobierno de la Revolución Ciudadana. Antes de empezar el gobierno de la Revolución, nos conocimos en campaña realmente, cuando él salió del Ministerio de Economía. Realmente ahí se convirtió en una figura pública y tuvimos una ocasión de encontrarnos, de conversar, de conocernos. Y recuerdo perfectamente que en esa primera ocasión me dijo con una claridad meridiana: tú has trabajado en reforma judicial, así es, con fondos internacionales, con cooperación internacional, con las donaciones que recibíamos. Decía, esto hay que superarlo, un tema tan importante no puede solamente financiarse con donaciones internacionales, y esto tiene que ser política pública. Así que cuando seamos gobierno, fíjate que apenas empezaba la primera vuelta del 2006, pero tenía esa visión, dijo, esto tiene que convertirse en política de Estado, en política pública para reformar la justicia, que es esencial para la democracia. Claro. Así fue. Entonces no hemos tenido un contacto cotidiano, pero evidentemente un contacto suficiente, y producto de algunas intervenciones mías en el espacio público, pues hemos conversado sí sobre algunos temas, pero no sobre una candidatura específicamente, sino evidentemente sobre la construcción de un plan que haga que el Ecuador retome la senda de la democracia, del progreso y del desarrollo humano. Pero Gustavo, ya tu nombre en el 2021, lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, ya había personas que habíamos insinuado incluso en conversaciones la posibilidad de tu nombre. ¿Por qué en ese momento no fue posible? ¿No te hablaron, nunca te consultaron? No, en el año 2021 evidentemente me preguntaron, siempre yo esto lo reconozco y lo agradezco también, toman en cuenta una opinión, me preguntaron sobre una opinión, y por supuesto lo que yo pensaba justamente era que una figura como la de Andrés Arauz, como un joven, era una figura adecuada para que pueda representar a la Revolución Ciudadana, pero no recuerdo que me hayan planteado mi nombre en aquella época. Pero ahora, ¿te gustaría ser presidente de la República del Ecuador? No candidato, digo presidente de la República. Mira, yo creo que esta aspiración es un honor, como no representar a tu país, y verlo además no como un fin en sí mismo, porque un cargo público no es un fin, es un medio para transformar la realidad que tú miras alrededor y que no te gusta, y que quieres que sea distinta, que haya justicia social, que se disminuyan las indecentes desigualdades sociales que hay en nuestro país, que se manejen los fondos públicos con transparencia y con la prioridad que los sectores más desprotegidos necesitan, que la clase media también se fortalezca, que el Estado no esté capturado por intereses corporativos diminutos económicos para una clase social que administra el Estado solamente para la parte más alta de la pirámide social, y que a la clase media, en las clases más desprotegidas, no les llega la política pública. Todo eso se abandonó, todo eso se descarriló luego del gobierno de Moreno, y evidentemente es una tragedia, como digo, lo que le pasa al Ecuador. Así que ser parte de aquello, creo que todos debemos arrimar el hombro en la posición que corresponda. ¿Y si es vicepresidente igual? Yo creo que eso es lo que justamente uno tiene que estar donde más útil pueda ser. Y esa es la gran diferencia con otros movimientos, ¿no? Con otros partidos políticos, como tú puedes ver, candidatos sin partido, partidos sin candidato que andan buscando. Fíjate que no es el caso de la Revolución Ciudadana, donde tienes una serie de hombres y mujeres, perfiles varios, que podrían asumir esta causa, y que para mí es simplemente un honor estar dentro de esos nombres que se han mencionado. Pero a diferencia de otros movimientos también, la Revolución Ciudadana tiene una idea de país. Tiene una idea de país, tiene un concepto claro del bien común y de la búsqueda de que la política pública sea solidaria y eficaz. Además tiene experiencia de gobierno, de administrar el Estado, que parecería que en los 3 últimos gobiernos, o al menos en los últimos 2, eso no existió. Así es, pero a lo que voy, mira, es que los otros movimientos, partidos, no tienen esa claridad, ese modelo de país, de seguridad, de solidaridad con eficiencia, porque la eficiencia sin solidaridad tampoco sirve, y la solidaridad sin eficiencia, la eficiencia sin solidaridad tampoco.
Entonces lo que son partidos políticos que compiten por un cargo público. Ajá. Nosotros no somos un partido político que compite por un cargo público, sino por un mejor país. Y dentro de la Revolución Ciudadana tampoco se compite por un cargo público. Se trabaja como equipo para diseñar el mejor destino para el país. Y lo que se ha ido mencionando, se ha ido hablando y hasta debatiendo y discutiendo ya en redes sociales, lo hemos visto en el último fin de semana, si fueses candidato a la presidencia de la República, te tocaría con una mujer. Y ha sonado el nombre de Elisa González y el de Paola Pavón. ¿Con cuál te gustaría ser si es que fuese del caso? No, te lo digo así. No, hombre, yo creo que las dos son mujeres extraordinarias, por supuesto, y que lo que corresponde, y yo insisto, yo creo que todo el mundo está en una visión frente a las tremendas necesidades del país, no pensando en un proyecto personal ni en visiones individuales, sino donde se puede aportar. Y creo que además todos los nombres mencionados, creo que compartimos el desprendimiento. Es decir, si es que existe una figura que pueda representar de mejor manera y nos dé mayores garantías de éxito, creo que todos están dispuestos a tener desprendimiento. Yo, el primero, si lo digo así públicamente, desprendimiento absoluto. Yo creo que la unidad es lo más importante, porque realmente lo que se trata no es de ser candidato, lo que se trata es realmente de que pueda haber un triunfo para el pueblo ecuatoriano, que haya un triunfo popular, que permita que las instituciones funcionen desde esa visión. Y quien lo represente de mejor manera, con las mayores posibilidades de éxito, quien sea con total desprendimiento, los demás apoyarán y arrimarán el hombro. Y con una garantía además fundamental, no solo se trata de ganar, sino de cumplir lo que se ofrece. Y que realmente ese plan de país que se va a presentar al pueblo ecuatoriano se cumpla integralmente y salgamos de esos fraudes democráticos que han constituido elecciones anteriores. Pero Gustavo, una de las cosas que más le pesa a la Revolución Ciudadana es no haber podido ganar las dos últimas elecciones, tomando en cuenta que le faltó muy poco para en la segunda vuelta vencer a su rival, en ese momento Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Y buena parte del debate político que hay en sectores progresistas de izquierda es que la Revolución Ciudadana sola no podría y con una alianza podría alcanzar eso. Y de hecho, el día de hoy, a estas horas, prácticamente se está hablando muchísimo lo ocurrido en Francia. Sí. Tú estudiaste en Francia, viviste un tiempo allá. Sabes que este es un mensaje muy potente. ¿Hasta dónde está posibilidad de extender más allá de la Revolución Ciudadana una candidatura, lo que el propio Rafael Correa decía de un frente patriótico, le garantizaría un triunfo y ya no volver a repetir lo que pasó en el 21 y en el 23? Sí, te lo iba a mencionar, pero no quería extenderme más en la pregunta anterior y me leíste la mente, porque justamente iba a mencionar, hacer mención de este ejemplo potente que nos dejan las elecciones en Francia, ¿no? Poner por encima de cualquier discrepancia puntual el país entero. Hicieron renunciar a 210 candidatos. Ese es el desprendimiento del que te hablaba hace un un instante y justo iba a poner de ejemplo lo sucedido en Francia, desprendimiento absoluto frente a lo que significa el bien común. En las mejores oportunidades porque que el país pueda recuperar la senda del progreso, en nuestro caso, realmente recuperar la democracia y la senda del progreso. Entonces, lo que acaba de ocurrir en Francia es un gran ejemplo. Ojalá se dé, que haya desprendimiento de todos los sectores. Insisto, no se debe competir por un cargo público, se debe trabajar en conjunto, con una actitud incondicionalmente constructiva para tener el diseño del país que queremos. Por lo tanto, dejar de preguntarnos tanto de dónde venimos y preguntarnos un poco más a dónde queremos ir. Y creo que los sectores progresistas tienen esa virtud. Y definir un gran frente, dejando de lado, insisto, cualquier ambición personal, que no es mi caso siquiera. Yo soy parte de quienes pensamos que la política es dar y no recibir. En el momento que piensas que la política es recibir, la conviertes en un negocio. Es una entrega, es una entrega absoluta de todo lo que eres a favor del bien común, y que incluso implican sacrificios personales, pero frente a lo que significa la satisfacción del bien común, quedan compensados grandes sacrificios personales que realmente significan una entrega real, cuando asumes que la política es realmente entrega, dar todo lo que eres, toda tu experiencia a favor del bien común. Pero tú te ves, Gustavo, en la posibilidad y en las condiciones de hablar, de extender la mano con otros sectores que no han sido precisamente muy cercanos a la Revolución Ciudadana, aunque compartan 4 o 5 puntos en común: sectores empresariales, movimientos sociales, indígenas, ecologistas. ¿Te ves en esa lógica? Pero, por supuesto, yo creo que el diálogo es una herramienta fundamental de la democracia, pero un verdadero diálogo, no los diálogos que se prostituyeron desde la época de Moreno o de Lasso, sino diálogos realmente enfocados en buscar el bien común. Insisto, yo creo que se ha hecho una idea errada de que la Revolución Ciudadana es alejada de los empresarios. ¿Por qué? Claro, es muy cercana a los sectores populares, por supuesto, con prioridad, porque la política debe ser prioridad para el más
desvalido. Prioridad para los sectores desprotegidos, para los más abandonados históricamente de nuestro país. Por eso se disminuyó tanto la pobreza en nuestro país. El gran problema del Ecuador es la pobreza. Y nuevamente, a partir del gobierno de Moreno, de Lasso, y actualmente los índices de pobreza siguen creciendo. Pero eso no quiere decir que no se trabaje con visión de país, con los sectores empresariales, que muchos tienen esa visión real de país. Incluso creo que en el momento económico en el que se encuentra el Ecuador necesitamos inversión pública, que está destrozada, pero también necesitamos inversión privada. Y por eso hay que trabajar mucho con los empresarios y articular realmente en la práctica modelos de trabajo bajo leyes que ya existen, como la inversión, las alianzas público-privadas, donde será fundamental esa participación también, y por supuesto generar también espacios de inversión extranjera, que siempre ha sido deficiente en toda América Latina. Solamente te interrumpo porque tengo varios mensajes en este momento, nos están escribiendo. Cristina Almeida, buenas noches, buen programa, gracias por tener a Gustavo. Ángela Barzola también, saludos desde Daule. Marín Mansur, saludos desde General Villamil, Playas. Gustavo, excelente candidato también, nos dice Ángela. Tomás Alvear, buen programa, es el tiempo de retomar la senda. Mary, la mejor opción para salir de la catástrofe que estamos en el país, ya el 2025, ya hay un hashtag, ya el 2025. Blanca Ruiz, Gustavo a la presidencia y Luis a la vicepresidencia por las circunstancias, nos dice Blanca Ruiz. Miguel Eugenio, saludos desde Houston, Texas, con la Revolución Ciudadana, mejor educación pública y con desayuno escolar, también nos plantean aquí. Así que, ahí tengo otro mensaje, un saludo especial desde la provincia de Esmeraldas a Gustavo Yal, queremos verlo como presidente, nos dice Juan Antonio. Así firma o se pronuncia él, y un mensaje desde la ciudad de Guayaquil. Muy bien por la entrevista, ojalá podamos hablar de los otros temas pendientes en el Ecuador, nos dice. Así que muy amables por estar en sintonía con el otro relato, a quienes les envían saludos. Y tú mencionabas la parte de los empresarios, pero los movimientos sociales han sido críticos con la Revolución Ciudadana. ¿Hasta dónde hay límites o lo que normalmente se llama líneas rojas con los movimientos sociales desde la Revolución Ciudadana o una posible candidatura y presidencia de Gustavo Yal? A veces la palabra líneas rojas no tiene contenido, cada uno lo asume de alguna manera. Para mí esto es una línea roja, etcétera. Hay que darle un contenido a esa palabra. Yo creo que un diálogo real partiría sin líneas rojas, pero lo que sí se debe evidenciar inmediatamente es que si lo que se está construyendo está enfocado realmente en el bien común o en el beneficio individual o visiones algo limitadas. Lo que se trata es intercambiar esas visiones. Y mira, el verdadero diálogo no parte de aquí está mi propuesta y te intento convencer de que aceptes mi propuesta o le hagas un pequeño cambio. No, la construcción tiene que ser conjunta. De ahí este concepto que decía incondicionalmente constructivos, es decir, tampoco voy a condicionar mi buen comportamiento a tu buen comportamiento, me seguiré comportando bien, aunque el otro se comporte mal, pero intentaré además identificar sus necesidades, comprenderlas, identificarlas, para convertirlas realmente en la satisfacción de derechos. Y digo esto porque a veces se malentiende, ¿no? Y se dice, esto de la empatía, realmente a mí me ha molestado enormemente que el presidente hable de empatía en el informe de la Nación. El actual presidente. Noboa, claro, que hable de empatía. No es un tema de empatía, es un tema de derechos, y eso es lo que no se acaba de entender en esas visiones neoliberales. Como que es un asunto subjetivo, personal, de caridad, de entenderte en su sufrimiento y acompañarte. No, es mucho más. Claro. Empatía sí es necesaria en las relaciones humanas, por supuesto, pero esto no es un libro de autoayuda, pues esto es gobernar un país. Y hay que partir de la concepción de que no es un tema de caridad o de empatía, es un tema de derechos. Y desde ahí es que para mí esto es muy importante, por eso el énfasis que le pongo, porque quien gobierna un país debe entender que toda su accionar es para satisfacer derechos de las personas, acceso a salud, a educación, a seguridad, pero son obligaciones, no es un tema de empatía, es obligación, satisfacción de derechos, es una visión completamente distinta. Pero no quiero dejar de mencionar los mensajes que nos están llegando, Gustavo, porque ya vamos a entrar en otros temas, pero aquí hay varios mensajes de personas que consultan incluso cuál fue tu relación con Rafael Correa, si fue una relación de cordialidad, fue una relación amable. Esto nos dicen desde la ciudad de New York, exactamente, que quieren saber cómo era la relación contigo. A ver, yo creo que algunos aspectos podrían responder la pregunta en lo esencial. A ver, nos conocimos en su primera vuelta, me llamó cuando ya fue presidente y me invitó a crear el Ministerio de Justicia. Sí. Para mí eso fue elocuente la visión de estadista. Fue como haberte graduado y hecho el posgrado definitivo de tu carrera en ese sector. Pero absolutamente, claro, además que imagínate una trayectoria, yo me formé en Ecuador, en Francia,
trabajé con organizaciones ONGs, Ajá. trabajé en Projusticia y por supuesto poder diseñar política pública que signifique control de las cárceles, rehabilitación social, derechos humanos como política pública, y el Ecuador no tenía Ministerio de Justicia, fue un desafío que por supuesto inmediatamente acepté. Pero era una la buena relación. Una muy buena buena relación, siempre una relación de mutuo respeto y una amistad basada en derechos, basada, perdón, en ética, lo que dicen, basada en ética. Una amistad que implicaba justamente una visión social, lo que Aristóteles llama la amistad social, la ética social. Ética social. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto, hubo un buen equipo de trabajo. Pero quiero contar algo también, aprovechando tu programa, que en el año 2012, luego de la consulta popular, en el cual el pueblo ecuatoriano ordenó una reforma a todo el judicial sistema de justicia, sí. para mejorar la seguridad ciudadana, esa fue la razón de ser. Consulta que sí pasó por los filtros constitucionales, no como otras que no pasaron por filtros constitucionales reales. Ajá. Entonces yo renuncié a ser parte del gobierno de Que en Rafael, ese momento era secretario particular del de presidente. la presidencia. Era secretario particular de la presidencia, luego haber sido ministro del Interior, que también me tocó crear, también creé el Ministerio de Justicia, también tocó crear el Ministerio del Interior, y luego estaba en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, y el presidente Correa quería que yo permanezca en su gabinete, e incluso tenía alguna perspectiva de plantearme a las siguientes elecciones alguna candidatura. Sí. Fue mi decisión personal de decirle, no presidente, no Rafael, yo prefiero en este momento ir a un concurso para ir al Consejo de la Judicatura, porque era realmente el momento de poder poner en marcha tantos sueños acumulados desde la universidad, desde la Facultad de Derecho, tanta experiencia acumulada en temas de reforma judicial, conocimiento que habíamos acumulado en los años, esto no, digamos, no es por generación espontánea, habíamos acumulado una gran experiencia en reforma judicial y era la ocasión propicia para así hacerlo. Entonces Rafael Correa me insistió que no, debo decirlo, y también luego aceptó mi decisión y me deseó lo mejor en mi decisión personal de salir de su gobierno e ir al Consejo de la Judicatura con la terna del doctor Carlos Ramírez, con quien no tenía una larga relación de trabajo porque había trabajado en Projusticia, en la función judicial, y cuando yo le presenté mi plan de trabajo al presidente Ramírez, me dijo, esto es justamente lo que necesitamos hacer, mira, salir del sistema escrito para pasar al sistema oral, tener un buen sistema de juzgamiento de delitos flagrantes, justamente para luchar contra la inseguridad y salir de esta puerta giratoria. En que Y fue toda una revolución, porque además algunos solamente ven en los edificios, en las plataformas, en las unidades judiciales, pero lo otro también fue muy significativo, es que ahora además se cuestiona la celeridad en los juicios orales, etcétera. Todo eso cambió sustancialmente. Pero totalmente, vamos a ver eso, solamente para concluirte la pregunta anterior. Rafael Correa es una persona extremadamente exigente con los objetivos. Pero claro, como trabajábamos con la misma metodología, desde el Consejo de la Judicatura, cuando yo iba a presentar un proyecto, no lo traía en el aire, ¿no? Sino con estadísticas, con líneas de base, con indicadores de gestión, como le gusta a un buen gestor como el presidente Correa. Entonces había una buena relación de amistad, por supuesto, técnica de trabajo y de respeto absoluto, de independencia absoluto. El presidente Correa jamás me pidió absolutamente nada sobre el quehacer de la justicia. Sí, por supuesto, exigía que los presupuestos se ejecuten y como a mí también me gustan ejecutarlos eficiente y rápidamente, jamás tuvimos un problema de ninguna naturaleza. Pero el tema no era solo infraestructuras, necesarísimo. Eso mejoró el autoestima también de los funcionarios judiciales, de los jueces, de los defensores públicos, tener infraestructura que jamás se tuvo en toda la historia de la función judicial, una inversión muy importante. Pero siempre tuvimos claro que esos eran medios, no fines en sí mismos. La infraestructura sirve para un fin, que es mejorar la calidad del servicio. Es cuando los modelos de gestión toman extremada importancia. Salimos también del sistema escrito, sin solución. Eso no lo resolvías poniendo más jueces. Esto ni con infraestructura necesaria, sino cambiando el modelo. Y pasamos del sistema escrito al sistema oral, en todas las materias, no solo en materia penal, sino en materia civil. Pero para decirte algo, mira, hoy volvía un colega, parte del Instituto Iberoamericano de Justicia, volvía de Perú, hablando de la experiencia ecuatoriana, y en Perú hasta ahora se quedan realmente impresionados de cómo pasamos en 18 meses del sistema escrito al sistema oral, reduciendo los tiempos procesales enormemente. En Perú van 7 años y aún no acaban el país, y en Uruguay se demoraron 10 años.
Y la reforma judicial del Ecuador, de ese sistema escrito al sistema oral, lo hicimos en 18 meses. Además, evitando la subjetividad y la mala interpretación del escrito, que no es lo mismo que Claro. confrontarse en un juicio, en una tarima, lo que se quiera. Es que el sistema oral Claro, hace que claro. todo el mundo sea mejor. Es Claro. decir, obliga al juez a mejorar, a prepararse para la audiencia, no estar distraído en la audiencia, porque tiene que resolver en audiencia. Ajá. No es un juicio con audiencias, es justicia en las audiencias. audiencias. Y por lo tanto el juez tiene que ir mucho más preparado y atento a lo que pasa en una audiencia, y los abogados tampoco pueden ir bajo la figura de poner algo en un escrito y luego ver si lo pueden probar, sino que se vuelve mucho más serio. Entonces ahí salimos también de lo que se decía antes, ¿no? Con el sistema escrito, que eran larguísimos, un juicio escrito te podía durar 7, 8, 10 años. Así es, ajá. Había ese dicho que decía que la vida útil de un abogado eran 2 juicios ordinarios. Claro. Entonces Pero salimos si y superamos eso. Pero si te dejo hablar de esto, te pasas todo el programa Sí, sí, hablando sí. y no quiero que me sigas hablando de esto porque vamos a tocar estos temas, pero hay varios mensajes, no quiero mencionar algunos, pero en particular hay un detalle que es muy importante y por la premura del tiempo y además va a ser muy importante. Todo eso se viene abajo con el Trujillato. Y en ese momento es muy importante que tú como actor principal, yo me acuerdo que en Telesur te entrevistaba en ese momento, todavía estabas ejerciendo la judicatura, y me decías, esto como que se va a venir abajo si es que no se defiende, si no se sustenta lo que hemos hecho, etcétera. ¿Cómo fue tu relación con Julio César Trujillo? Porque de eso no has hablado mucho, o te has cuidado, o no te han dado oportunidad de hablar, porque fue una confrontación la tuya con la de él. Es decir, no solamente como personas, que efectivamente las puede haber por diferencias personales, ideológicas, sino institucionales. ¿Cómo fue eso? No, de eso se habló mucho en su momento. Luego también vino toda una persecución, con más de 25 infundadas denuncias, indagaciones penales. No tengo el talante mucho de la queja, eso es verdad, Orlando, no me gusta quejarme, pero es bueno también que se sepa que luego del Trujillato se lanzó toda una persecución, 25 denuncias absolutamente infundadas, indagaciones infundadas, todas las semanas a dar versiones, etcétera. Una persecución como la sufrieron muchas personas de la Revolución Ciudadana. Y que todavía Pero algunas la sufren, hasta ahora. Hasta ahora. Claro. Y no se acaban de cerrar, aunque sean absolutamente infundadas esas Me refiero en particular indagaciones. por lo que está pasando con Jorge Glass. Pero por supuesto. Más allá de cualquier circunstancia de orden política, lo judicial y lo humano ha sido muy maltratado. Pero son realidades y dramas humanos terribles, Claro. que son parte de ese lawfare que en América Latina está presente en varios países, pero particularmente, quizás el fenómeno más fuerte ha sido en el Ecuador. Pero miren, el Trujillato, nosotros nos presentamos y le dijimos de frente al señor Trujillo claramente lo que sabíamos que estaba pasando. Y le dijimos que él lo que estaba... Primero, debo contarte como anécdota que cuando llegamos al Consejo de Participación Ciudadana a presentar esa defensa que supuestamente nos estaban dando espacio para la defensa, que ya verás en organismos internacionales cómo queda demostrado que jamás nos dieron derecho a la defensa. Ya. Pero entré al salón, saludé con los miembros, porque es mínima educación saludar, y Trujillo no saludó. Entonces cuando empecé a hablar le dije, buenos días, señor Trujillo, buenos días, doctor Trujillo, mínima educación es saludar a las personas. ¿Sí? Así empezó esto. Porque Es que evidentemente... era súper poderoso en ese Claro, momento, no señor una Trujillo. persona que se había erigido él en asamblea constituyente con poderes constituyentes. Estaba Él por y- encima de la Constitución. pero lo dijo suelto de huesos, Así y él es. junto a las otras personas que fueron sus acólitos, y dijo en varios medios de comunicación que sus mandatos estaban por encima de la Constitución, Así una lo cosa, dijo, una afirmación exactamente. increíble. Así es. Mucha parte, la parte de la academia guardó silencio, los grandes medios de comunicación aplaudieron esto, y no se daban cuenta que estaban empezando la destrucción del Estado de Derecho en nuestro país. Ya. Y eso le dijimos a Trujillo, que lo que estaba pasando ahí, primero era que ellos ya tenían decidido destituirnos, Claro, por supuesto. que esto era un sainete, pero que veníamos a decirle y denunciar ante el país lo que estaba pasando. Así lo hicimos, incluso anticipé, me hubiera gustado no tener razón, que iban a hacer otra pichicorte, que se iban a tomar el sistema de justicia para convertirlo en instrumento de persecución. Y lamentablemente así ocurrió. Dicho esto, Trujillo, en esa actitud prepotente que tenía, me quería conminar a sentarme en una silla que él había escogido para que me siente ahí. Orlando, nosotros no cambiamos dignidad por cargos públicos, no cambiamos dignidad por platos de lenteja, ni cambiamos dignidad por dinero. Así que simplemente me retiré Te fuiste, sí. me acuerdo. de esa orden que él quería que cumpla, incluso llamando a la fuerza pública. Ajá. Entonces, simplemente nos retiramos. De ese momento realmente nos dimos cuenta además que era claro lo que ya sabíamos, que ellos tenían una decisión tomada, que era un sainete esa defensa, y que lo que buscaban era sacarnos del Consejo de la Judicatura, y fíjate que luego incluso más allá
de lo que esa consulta popular disponía, que ni siquiera tenían competencia para evaluarnos a nosotros, Así es, ajá. designaron a dedo un consejo de la judicatura. Y las consecuencias las estamos pagando hasta ahora. Y las consecuencias las pagamos hasta ahora. Se armó la persecución política, se atenta contra la democracia porque se quiere y se quiso sacar de la escena política una tendencia política, eso es un atentado a la democracia, y sobre todo lo que se da es un debilitamiento del Estado para beneplácito del crimen organizado. ¿Qué pasó en los consejos de la judicatura posteriores? ¿Viste esas peleas internas, intestinas, en esos consejos de la judicatura? Se había perdido la visión de bien común y de servicio. Nosotros solo trabajamos para servir a los ciudadanos, para servir al mejoramiento del acceso a justicia. Fíjate, por ejemplo, esas peleas que se filmaron o que se grabaron y que los audios trascendieron, en la que el doctor Juan Pablo Albán, creo que con mucha dignidad y menos mal estaba ahí, enfrentaba a Rigail y, claro, y le increpaba de que se metía en los juicios. No se investigó nada de eso. Después con la señora María Josefa Coronel, que perdonaba a unos jueces, fue la que apoyó, digamos, a los señores Isaías. Es decir, se dañó todo en concreto. No, ya el sistema de justicia perdió absolutamente la visión ciudadana de servicio, porque el funcionario público y sobre todo las altas autoridades tienen que tener sobre todo la visión ciudadana de servicio, de resolver los problemas de los usuarios, de mejorar el servicio, el acceso, que sea una justicia efectiva. Todo eso se perdió, esa visión. Pero al mismo tiempo, en esa época, tú estabas al frente del Consejo de la Judicatura, ya gobernaba Moreno, y ahora han salido mensajes, tweets, una serie de cosas diciendo que por qué no renunciaste. Y bueno, yo he contestado a algunos por ahí diciéndoles que no puedes renunciar, un ministro puede renunciar al cargo que le designa al señor Moreno, pero tú no podías renunciar a la judicatura. No, claro, por lo tanto, no era ministro. No se te puede meter en el mismo saco de quienes que supuestamente traicionaron a la Revolución Ciudadana quedándose con Moreno. No, claro, y como te decía Orlando hace un rato, nosotros no cambiamos dignidad por cargos públicos, pero era nuestra responsabilidad seguir en nuestras funciones. Yo no era ministro de Estado, no era ministro de Moreno, era presidente del Consejo de la Judicatura, y nos opusimos al trujillato y no nos prestamos al morenato y pagamos las consecuencias. Nos disminuyeron nuestro periodo constitucional cuando nos faltaban 6 meses para terminar, pero tenían que terminar con nosotros, tenían que sacarnos inmediatamente para justamente capturar a la justicia y convertirla en instrumento de persecución, como lo hicieron y como nosotros ya habíamos anticipado delante de Trujillo, que se lo dijimos. Y además, si tenían el poder de meter la mano en la justicia, como se ha dicho normalmente, en ese lapso del gobierno del señor Moreno habrían metido la mano en la justicia ustedes. Pero claro, o sea, pues, si hubiese sido esa la visión, pero nosotros, mira, hablando de esto de la metida de mano en la justicia, dicen, ¿cómo se grafica eso de la metida de mano en la justicia? Porque si vamos a los datos, nosotros dejamos objetivamente muchísimo mejor el sistema de justicia que lo que recibimos, razonablemente lo podemos decir. Entonces, si se refieren a eso de metida de mano en la justicia, pues eso es lo que el pueblo ecuatoriano ordenó, es decir, que en vez de que los delincuentes salgan inmediatamente sin ninguna sentencia y que las audiencias de flagrancia fallen, dejamos un sistema eficiente. Por eso el Ecuador bajó de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 12 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 17, cuando salió el presidente Rafael Correa. Eso no fue por generación espontánea, fue porque la policía empezó a hacer un mejor trabajo y el aparato de justicia empezó a funcionar adecuadamente. ¿Qué más se dice? Es que destituían jueces. Pues ahora estamos viendo las consecuencias de haber alterado el sistema disciplinario, porque le dieron pie para que los que salieron en nuestra época, producto de haber cometido errores inexcusables, negligencias manifiestas y gravísimas faltas, que beneficiaban a sicarios, que beneficiaban a bandas de narcotraficantes, que beneficiaban a jueces capturados por poderes económicos, esos jueces volvieron la mayoría. Exactamente. Y son los jueces que han cometido trafacías. Por ejemplo, la libertad también en primera instancia de Rasquiña, la hizo un juez que fue destituido en nuestra época. Por eso empezaron a salir las bandas luego, ¿no? Los cabecillas de las bandas. El señor Ramiro García, que es ahora decano de Derecho de la Universidad Central, que antes fue presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, etcétera, etcétera, dice que todos los jueces, que todo el aparato judicial que existe actualmente es producto del correísmo y que por lo tanto él considera que después de 10 años hay que limpiar y que para eso le ponen de candidato también al señor Gustavo Yals. Palabras más, palabras menos. Sí, realmente, mira, las opiniones... Las personas pueden ser dignas de respeto, todos los seres humanos, pero las opiniones no, son opiniones realmente que no tienen ningún sentido, además absolutamente sesgadas. Pero mira, esta es una opinión mediocre, finalmente. Creo que no soy adepto a los adjetivos, pero ahí cabe perfectamente. Porque nosotros estamos 6 años fuera del Consejo de la Judicatura, es decir, más tiempo que el que estuvimos ahí.
Lo dejamos mucho mejor que lo que encontramos a la función judicial. No solo mucho mejor, creo que lo voy a decir sin modestia, por organismos internacionales evaluado como las mejores de Latinoamérica. Incluso el presidente de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos dijo que era la reforma judicial posiblemente la más exitosa del mundo. No son mis palabras, son las del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está en tu libro, ¿verdad? Está en el libro, sí. Está en el libro que además contó con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo porque ponían esta reforma judicial desde lo técnico como un referente a nivel regional. Y a nivel de los jueces, mira, el Consejo de la Judicatura, siguiente al nuestro, el de la señora Maldonado específicamente, evaluó de manera inconstitucional a la Corte Nacional de Justicia. Sacaron 2/3 partes de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, justo los supuestos correístas. Exacto, los supuestos correístas. Lo sacaron y dejaron a quienes tal vez eran más dóciles y sobre todo pusieron jueces a dedo, sin competencia, jueces que no cumplían con los requisitos, con jueces que no podían asumir esos cargos, jueces de corte provincial que no eran de la categoría 8 para empezar, para que puedan ser con jueces. Es decir, se atropelló todo derecho. Evaluaron a la Corte de manera inconstitucional, que no digan que no podían evaluar a los demás jueces de manera constitucional, y para que todo el mundo lo recuerde, la última evaluación de desempeño que se ha hecho a los jueces en el año 2017. Así es. Y los bancos de elegibles tampoco los han evaluado, que también lo pueden hacer. La competencia del Consejo es garantizar transparencia y calidad en la justicia, y bien pudieron hacerlo. Como no han cumplido con sus competencias y han dejado a la deriva el sistema de justicia, le quieren echar la culpa a quienes sí hicieron el trabajo, es decir, el mundo al revés. Quienes sí cumplimos con nuestras obligaciones y por lo tanto estos casos escandalosos que ahora salen a la luz y que liberan bandas y al servicio del narcotráfico, etcétera, no ocurrían en nuestro periodo, y ahora resulta que los que no ocurrían en nuestro periodo somos los responsables de lo que sí ocurre en periodos posteriores, cuando no han cumplido ellos con sus funciones. Claro que sí. Tenemos más mensajes de Janet Victoria Torres desde Pamplona, España. Huerman Tigre, excelente binomio, Gustavo presidente, Luisa vicepresidenta, dice aquí. Walter Flores, hay que hablar claro por el país, saludos cordiales desde Machala. Luis Rosado desde Brooklyn nos manda saludos también. Gabriel Gil, excelente programa, definitivamente el doctor Gustavo Yal sería la solución. Ojalá que llegue a gobernar el país. Desde Montecristi, Mana, vi los mensajes también. Ahora bien, pasando al otro tema que es fundamental en esta lógica de lo que estamos viviendo en el Ecuador, una de las críticas que se hacen para que tú seas candidato, para que cualquier candidato a la Revolución Ciudadana llegue, es que el presidente o la presidenta le indulten a Rafael Correa. Tú has explicado ya en otras entrevistas que eso es imposible, pero ¿hasta dónde lo que puede hacer un gobierno de la Revolución Ciudadana a propósito de toda la persecución que ha sufrido Glass, Correa, etcétera, etcétera, se puede hacer desde el gobierno? Dejar en libertad la justicia, dejar de instrumentarla como lo han hecho. Eso es lo que hay que hacer desde el Ejecutivo. Yo insisto, quien sea presidente de la República del Ecuador, quien gane las elecciones, que sea de la Revolución Ciudadana, quien nos represente, quien sea, tiene un gran desafío, que es corregir toda esta tragedia heredada de los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa. Tienes un enorme trabajo que hacer, que es responder a las necesidades ciudadanas en todo este descalabro y destrucción de los servicios públicos que hay que volver a reconstruir y dejar a las instituciones en libertad que trabajen como deban trabajar. Ahí ya vas a encontrar un avance importante, porque lo que han hecho es convertir a la justicia en instrumentos de persecución. Y por otro lado, creo que hay que reiterar, ¿no?, esto, que el indulto y demás, lo reitero, creo que conozco suficientemente al presidente Rafael Correa como para saber que lo que él busca es justicia, no un indulto. Los indultos son producto de sentencias que luego se reconocen y que luego se indultan, y el presidente Correa no tiene esa visión. Así que en organismos nacionales o internacionales, eso tendrá que dilucidarse en el ámbito de la justicia. Pero entonces, en calidad de presidente o de vicepresidente, como sea la situación del próximo año de ganar las elecciones, ¿hasta dónde va a haber condiciones en este país para poder gobernar, tomando en cuenta todo lo que han hecho estos últimos 7 años? Te digo, por el lado de la justicia, por el lado de la seguridad, por el lado incluso de mecanismos jurídicos, decretos, etcétera, que voy a decir de esta manera, han armonizado un modelo y un régimen neoliberal. Y, por supuesto que esta deficiencia institucional es muy grave. Los efectos del trujillato son terribles. Nos han conducido a una interacción entre instituciones con anomia, es decir, normas que no tienen contenido. Y por lo tanto ahí habría que revisar acciones que involucren retomar la senda de la democracia.
Desde el Ejecutivo se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de la interacción política. No sé si es mucho pedirle a las élites políticas o a la clase política del país un diálogo real sobre esto, de retomar realmente la democracia, de que exista una claridad de todo lo que ha ocurrido en nuestro país y todo lo que ha significado el trujillato. Esto podría ser un gran pacto de la Moncloa, si queremos ponerle como parangón a lo ocurrido en España luego de la dictadura de Franco. Eso podría ser un camino. Hay otras vías, finalmente, si es que esa madurez política no existe, habrá que preguntarle al pueblo ecuatoriano sobre otras vías de reforma constitucional o eventualmente de asambleas constituyentes. Es que en su momento iba a plantear lo de la pregunta clave, también está aquí a propósito de la asamblea constituyente. En la misma entrevista con Rafael Correa, él decía, primero el Frente Patriótico, segundo la constituyente, tercero lo que implican las candidaturas y cuarto decía efectivamente ya gobernar en función de los intereses nacionales. ¿Es factible, es plausible, es realizable una asamblea constituyente en medio de lo que está pasando en el Ecuador? Son medios para un fin, no son fines en sí mismos. Y yo creo que en eso hay que tener mucha claridad de priorizar todo lo que el pueblo ecuatoriano necesita y de empatizar ahí sí realmente con las necesidades y humores de un pueblo que necesita resolver los problemas de seguridad como gran prioridad, el tema de salud, que es realmente una tragedia como está el sistema de salud en el Ecuador, educación, empleo, todos esos elementos son los que te dan más libertad, que a veces se habla solo de la libertad. Pues con esos elementos llegas a mayor libertad. Entonces, esos son elementos que no se pueden descuidar. Son elementos esenciales del día a día de los ecuatorianos. Pero evidentemente para llegar allá también hay que tener instituciones democráticas. Yo insisto, apelaría a una madurez de la clase política ecuatoriana. Espero que eso no sea pedir demasiado. Que haya una claridad de que necesitamos justicia independiente en nuestro país. Y que si esa claridad y esa madurez no existe, ese es un medio, un diálogo, un pacto, como el de la Moncloa decía hace un instante, ese es un medio que puede ser menos costoso en términos de tiempos y demás, pero si no, el pueblo ecuatoriano tendrá que pronunciarse. ¿Pero una asamblea constituyente para qué? Una asamblea constituyente que signifiquen algunos ajustes constitucionales, algunas reformas específicas, porque casi la constitución se ha vuelto casi un poco colcha de retazos. Pero eso en la medida además de que no tengamos este primer medio que a mí me parece importante, ¿no? este pacto realmente democrático, de funcionamiento institucional democrático de cada uno de los poderes del Estado. Y a partir de ahí, si es que vemos que eso implica una falta de gobernabilidad, entonces habría que preguntar y tener apoyo del pueblo ecuatoriano. Una asamblea constituyente podría bajarse, digo yo, unos contratos, acuerdos, pactos de seguridad con los Estados Unidos. Podría plantearse, por ejemplo, revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, pero para eso no hace falta una asamblea constituyente. Esos son competencias del Ejecutivo. Del Ejecutivo, estrictamente. Competencias estrictamente del Ejecutivo. Y fíjate, es que esto, una vez más, ¿no? Esta alma lacayuna, como se llama, alma de lacayos que tienen algunos, que ni siquiera son las aspiraciones a veces de otras potencias internacionales, sino que van de rodillas a ofrecerse. Entonces, evidentemente, más bien se ríen nosotros. Y te digo esto porque específicamente como ministro de Gobierno, como presidente del Consejo de la Judicatura, con mucho respeto, con mucha dignidad, se planteaban las necesidades de seguridad desde la agenda del Ecuador. Y es lo que no hay. Entonces, claro, prevalecen otras agendas. Los estados tienen sus propias agendas, tienen sus propios intereses. Pero tienes toda la posibilidad de hacer valer los intereses del pueblo ecuatoriano y cooperar con Francia, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con tus países vecinos, desde la agenda nacional. Porque además hubo experiencia y hubo resultados positivos para ello. Pero mira, todo lo que significó que el Ecuador, por ejemplo, sea un país libre de cultivos ilícitos hasta el año 2017, ahora se habla de que ya era cooperación internacional. Los ATPDAs que existían en esa época, Estados Unidos siempre los renovó con Ecuador, porque tiene una lucha efectiva contra el narcotráfico. Entonces habla de que el Ecuador no está... A ver, Ecuador era un referente de lucha contra el narcotráfico en América Latina, era un país libre de cultivos, libre de laboratorios, hoy no se controla el territorio, éramos reconocidos por Naciones Unidas en esa lucha. Pero teníamos nuestra agenda nacional, pues, desde nuestra perspectiva. Y si había una cooperación, esa cooperación tenía que ajustarse a las prioridades de seguridad del pueblo ecuatoriano. Y como fuiste ministro de Justicia y ministro del Interior, además, manejaste el tema carcelario como se estaba abordando hasta ahora, ¿crees que efectivamente requiere reformas o crees que ya se aplacó el problema carcelario con las medidas tomadas por Noboa? No, son medidas parciales, son medidas absolutamente parciales, evidentemente insuficientes. La seguridad es algo que nos afecta absolutamente a todos, sin distinción de clase política, de clase económica, nos afecta a todos, es causa nacional.
A ver, habrá que reconocer que entraron los militares y cortaron cierto nivel de comunicaciones, esto salió a la luz pública, está bien. No tenemos las masacres carcelarias que teníamos con Lazo y con Noboa, con Moreno. Moreno repartió, ¿no? Repartió los pabellones a las bandas. Eso es pacto con las bandas, si quieren hablar de pacto con las mafias. Y en cambio que los resultados que se tuvo durante la Revolución Ciudadana era producto de la lucha contra las mafias, no de pacto con las mafias. Ahí vienen las masacres carcelarias en la época de Moreno y continúan con la época de Lazo. Noboa algo las ha corregido parcialmente, pero solamente tengo la sensación de que es un desplazamiento. Además ya está contaminando, hay que tener medidas de precaución de que no se contamine Fuerzas Armadas, algunos miembros ya ha pasado. Pero ¿qué teníamos? ¿Cuál es la clave? Es la inteligencia antidelincuencial penitenciaria preventiva. Esos sistemas se desarticularon, es que se desarticuló todo el sistema de inteligencia antidelincuencial nacional. Mientras no retomemos esa inteligencia antidelincuencial, darán palos de ciego, tendrán efecto globo, desplazarán un poco el delito geográficamente o temporalmente, pero no resuelves el problema de fondo. Uno, porque no hay políticas de prevención, que son todo el acceso a oportunidades, a trabajo, a educación, a salud. Eso es lo de fondo preventivamente. Y no tendrán resultados tampoco, porque si no desarticulas las bandas, solamente desplazas el delito geográfico. Pero eso va a requerir recursos. ¿Hay plata en el Ecuador en caso de que la Revolución Ciudadana llegue al poder el 2025? ¿Cuenta el gobierno con los recursos? ¿Va a ser en base al endeudamiento que hasta ahora se ha criticado del Fondo Monetario Internacional o lo que se le criticaba a la Revolución Ciudadana, que tampoco tiene sustento, de endeudarse e hipotecarse con China? Mira, en primer lugar, la eficiencia en la ejecución del gasto con las prioridades sociales ya es un paso importantísimo. Si tú te fijas en el plan anual de inversiones que hizo Noboa, hay 1.733 millones de dólares. No es que alguien le puso esa cifra ahí, él puso esa cifra ahí. ¿Cuánto se ha ejecutado hasta la semana pasada? 19 millones de dólares. Exactamente. Entonces tienes una ejecución miserable de la inversión pública prevista. Entonces hay una indolencia y tremenda ineficiencia. Esa inversión es insuficiente, pero si ya se invertiría esos 1.733 millones de dólares, reconstruirías, al menos parcialmente, los servicios públicos que están absolutamente abandonados. ¿Qué inauguraba Lazo? Postes de luz. ¿Qué inaugura Noboa? Puentes Bailey. Y el otro día recordaba que Tony el Suizo inauguraba más puentes Bailey sin el manejo de las y sin tanta plata ni tanto show. Sin manejar las finanzas públicas. Entonces hay una ineficiencia y una tremenda indolencia. Entonces ya ejecutando eficientemente esos rubros que existen, por un lado. Y por otro lado, si es que hay necesidad de financiamiento internacional hay que buscarlo, pero en función de las prioridades nacionales, en función del pago de deuda social interna y por supuesto refinanciando, reperfilando la deuda en función de las prioridades del Ecuador. Y eso también hay que tener, así como en seguridad, agenda nacional, igual con los multilaterales hay que tener una agenda nacional. Y hay que recuperar también la inversión pública, por supuesto, y también la inversión privada, porque hay que poner en marcha ese marco legal donde tienes alianzas públicas, privadas, que pueden significar inversión nacional e internacional en sectores que necesitamos que haya esa inversión. Y con buenos acuerdos pueden haber las concesiones pertinentes para reactivar la economía del país. Gracias por los mensajes. Guadalupe Carvajal también nos escribe, saludos desde la mitad del mundo. Elizabeth Acosta, saludos a Gustavo Yal desde La Coruña. Y bueno, tenemos más mensajes todavía por acá, pero no me voy a detener mucho porque ya se nos acorta el tiempo. ¿Cómo vas a soportar, procesar y aguantar la avalancha que se te viene encima en caso de ser candidato a la presidencia o la vicepresidencia? Tomando en cuenta que el aparato mediático, lo que yo menciono como la mafia mediática en este país, te tiene puesto el ojo encima. Y lo digo así porque efectivamente ya se ve por los mensajes, por los tweets, por aquellos que siempre están haciendo esa tarea incluso de hostigamiento. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿De qué manera tu cuero es grueso, te pones vaselina? ¿Cómo vas a hacer eso? Porque lo veo venir, ya lo veo, ya lo estoy sintiendo. Mira, me parece que esto forma parte de una incultura de la política ecuatoriana, posiblemente latinoamericana, y de muchos medios, no de todos, no me gusta generalizar. Esto es parte de una incultura, ojalá se pueda superar, ¿no? Que la política no esté tan llena de adjetivos, sino más de propuestas. Eso me parece que Jaime Rolós decía que había demasiados adjetivos en la política ecuatoriana. Me parece que es una realidad que hay que enfrentar. No sé si tenga la piel muy gruesa o no, puede ser que sí, pero creo que tengo la cabeza bastante bien puesta, razonablemente entiendo de dónde vienen las cosas,
hay que entenderlo así. Pero anticipadamente digo, yo no recibo insultos ni los devuelvo. No recibo calumnias ni las devuelvo tampoco. Me parece que las energías las deberíamos invertir socialmente en buscar entre todos soluciones para los graves problemas que aquejan al Ecuador, con una visión humanista, con una visión progresista, con una visión que se ocupe de lo esencial. Y hacia allá debemos enfocar nuestras energías. O sea, no pienso desgastar, no pienso gastar energías devolviendo insultos. ¿Cómo vas a proceder? Te decía, porque una de las cosas que siempre le dicen a uno, a cualquier persona que se mete en la política, la parte más afectada de un candidato, de un político, de un ministro es la familia. ¿Cómo vas a soportar eso con respecto a tu familia? ¿Ya les pediste permiso? ¿Cómo fue? Mira, permiso creo que no voy a tener definitivamente. Habrá que tomar una decisión desde una perspectiva de equilibrar y armonizar las cosas. Yo insisto, la política es entrega, es dar, no es recibir. Un rato que piensas en recibir ya es negocio. Y creo que le pasa lo mismo a los medios. Alguna vez se me vino esta reflexión. Creo que los medios de comunicación también trabajan con un bien público, que es la verdad. Claro. El político trabaja con un bien público, que es el bien común. Y creo que ahí se parecen. Y creo que igualmente el político y el periodista que trabajan con ese bien público, el uno con el bien común y el otro con la verdad, deben pensar en dar y no recibir. Porque el periodismo, cuando piensa en recibir, se convierte en negocio. Y deja su visión realmente de que la gente cuente con información suficiente para que tome las decisiones. O se articulan ya como actores políticos en función de unos intereses específicos. Creo que es dar. Los unos para que la verdad fluya y les llegue a la gente y la información sea de calidad. Y los otros para que la política pública les llegue a los demás. Desde esa perspectiva, esto evidentemente es más sacrificio que otra cosa, pero se puede compensar desde la perspectiva de los logros del bien colectivo, que te compensan desde la perspectiva de lo que puedes sacrificar en lo personal. No es fácil, es la parte más dura quizás. Exactamente. Porque tus decisiones personales involucran y arrastran también a otras personas y les desordenas un poco su vida también. Claro, por supuesto que entonces, sí. sí es le cambia un tema, la vida a los otros. Pero por supuesto. Sí, claro. Pero es un tema en el que creo que hay que guardar el equilibrio. ¿Y te consideras de izquierda, así radicalmente de izquierda, o cómo te autodefines? Yo me defino como un humanista, progresista, que piensa que el Estado y las instituciones deben estar exclusivamente y permanentemente al servicio del bien común, que piensa que la democracia no es ir a las urnas de vez en cuando, sino que es un quehacer cotidiano de las instituciones al servicio del bien común. Eso es lo que pienso. Y pienso también que debe haber una combinación de ideas, retomando el tema de Francia de este fin de semana. Me parece, por ejemplo, que en los temas sociales soy de izquierda absolutamente, porque pienso que las desigualdades sociales tienen que acabarse. No para un igualitarismo, sino desde el punto de vista de la igualdad real de oportunidades. Que pienso y creo en la libertad, pero esa libertad que sea para todos, no solamente para algunos. Porque no es lo mismo la libertad de quien tiene oportunidades y trabajo que la libertad de el que no tiene trabajo. Entonces, cuando se habla de libertad, maravilloso, para todos. Y para que sea para todos, tiene que haber igualdad de acceso a oportunidades. Porque una de las cosas que más remarcó la derecha y ciertos sectores, incluso periodísticos, fue que durante el gobierno de Correa se perdió libertad. No, lo que pasa es que le empezaron a tener libertad otros que no se ocupaban, los que piensan que hubo falta de libertad, pero ¿qué falta de libertad podemos hablar? Finalmente todos los que decían que faltaba libertad tenían la libertad para decirlo. Entonces no hay falta de libertad. Lo que sí había falta de libertad es de la gente pobre, la gente sin acceso. A ellos les falta libertad. La libertad para poder decidir su vida, para poder realizarse. Si no hay movilidad social, Orlando, no hay democracia realmente. Y si es que pensamos que el mercado resuelve todo, entonces ¿para qué hacemos elecciones? Porque si son las leyes del mercado las que nos deben gobernar, eliminemos las elecciones y simplemente vemos qué dice el mercado. Entonces la democracia significa crear las leyes para el bien común. No significa ser esclavos del mercado, pero sí tener un mercado libre, un mercado que sea una sociedad con mercado y no de mercado. Y por lo tanto, de esa perspectiva, claro, yo pienso que el ser humano está por encima del capital. Si eso le llamamos izquierda, pues soy de izquierda. También creo que en seguridad hay que ser tal vez un poco más de centro-izquierda, porque a veces la izquierda tiene una visión muy romántica de la seguridad. Hay que ser muy firmes y muy radicales en darle al ciudadano seguridad, porque sin seguridad no tienes desarrollo humano. Y sin desarrollo humano no tienes seguridad. Y tampoco tienes libertad. No te puedes mover, no puedes salir a la calle. Estás secuestrado. Claro, exactamente. Estás secuestrado socialmente. Gustavo, para ir cerrando, nosotros tenemos la costumbre de hacer esto al principio del programa, pero ahora lo vamos a hacer al final. Así que saca de ahí, hay unas preguntas. Caray. Entonces queremos que respondas, no sé si las tres, pero ahí está. Uy, saqué dos. Léela. Una. Está ahí. Léela para que... ¿Cómo ha cambiado su vida en estos últimos 7 años? Esa es una de las preguntas. A ver. Mira, estos últimos 7 años coinciden con el Trujillato. Así es. Salí del servicio público, un servicio público extenuante, satisfactorio,
por los resultados, porque tienes la satisfacción de haber dejado mucho mejor el país de lo que recibiste, mucho mejor la función judicial de la que recibiste. Los ciudadanos somos así. Cuando abrazamos una causa pública nos entregamos absolutamente. Eso tiene también unos costos personales. Luego de salir del Consejo de la Judicatura a enfrentar persecución, 25 indagaciones infundadas, defenderte contra toda, que te lancen encima la Contraloría, salir de todo eso luchando, enfrentando, defendiéndote, al mismo tiempo te cierran las puertas, no puedes trabajar en tu país. La academia ecuatoriana me cerró absolutamente las puertas, salvo 2 universidades a quienes le tengo gran reconocimiento y gratitud. Las demás nos cerraron las puertas. Menos mal la Academia Internacional, al contrario, nos recibió, tuve más oportunidades a nivel internacional en otras universidades, trabajando para llegar a fin de mes, no me quejo, pero trabajando duro para llegar a fin de mes en un contexto en el que te cierran las puertas laborales. Fíjate que uno de las actividades de Estado, de los objetivos de Estado del gobierno de Moreno era que no tengamos trabajo. Así es. Que me consta que fui a algunas universidades y me decían, es que usted es correísta, no le podemos contratar. Así tiene un gran currículum. Pero ¿Pasaste algún tiempo sin trabajo? Los 2 primeros meses sin trabajo, pero luego empecé a ir a dar conferencias fuera del país principalmente, y haciendo esfuerzos entonces también para llegar a fin de mes. Luego, por supuesto, nos reconfiguramos y hemos tenido, desde el punto de vista profesional, un desarrollo del cual no me quejo. Y en lo personal, a ratos casi le agradezco a Trujillo porque recuperé tiempo con mis hijos. Que están pequeños y te ven más seguido. Claro que sí. Hay otra pregunta más, saquemos la otra para ya ir cerrando. Que nos queda un poquito de tiempo, veamos cuál sale. ¿Por quién votó las 2 últimas elecciones presidenciales? Facilito, pues. Andrés Arauz. Pensé que habías votado por Noboa. Andrés Arauz y por Luisa, con el mayor gusto además. Sí, ¿qué piensas de ellos? ¿Cómo les ves a ellos? A Luisa y a Andrés Arauz. Grandes seres humanos, grandes personas. Andrés es un tipo que tiene la cabeza muy bien amoblada, un tipo muy competente. Muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Creo que el país se perdió de tener un tipo realmente con muy buenas ideas. El pueblo ecuatoriano es el que decide, eso se respeta, somos demócratas. Fíjate que la gente progresista, cuando pierde las elecciones, acepta. La gente de derecha grita fraude. Los de derecha no. Es increíble. Ahora en Francia están diciendo que hubo algo de fraudes. Solo para la derecha solo es democracia cuando ellos ganan y luego gobiernan antidemocráticamente, incluso en contra de lo que ofrecieron. Y la gente progresista acepta los resultados porque respetamos al pueblo. Porque nosotros nos debemos al pueblo, entendemos al pueblo y no lo despreciamos. No como esos discursos de algunos intelectuales o académicos de derecha que dicen que aman la humanidad pero desprecian a la gente. Así es. Si fueses presidente de la República, ¿cómo resolverías el conflicto con México a propósito de la invasión en la embajada? ¿Es sencillo? ¿Es complejo? ¿Cuán difícil es resolver una situación diplomática de esa intensidad y de esa magnitud? Bueno, es un problema muy serio, porque lo que hizo el gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia de las relaciones internacionales. Es un tema muy serio, muy grave, porque México, la comunidad internacional, no querrán que un hecho de estas características quede como un mal precedente, porque incluso para toda la comunidad internacional sería un riesgo, ¿no? Entonces mañana cualquiera se mete en una embajada y lo trata de justificar cuando no hay ninguna justificación posible. ¿Pero cómo se resuelve una cosa así? ¿Cómo se resuelve una cosa así? Mira, a nivel internacional la solución pacífica de conflictos se maneja o a nivel diplomático o a nivel de las jurisdicciones internacionales. En este momento hay una acción jurisdiccional en la Corte Internacional de Justicia. Temo que el Ecuador tiene un muy mal pronóstico ahí. Las medidas cautelares fueron rechazadas, pero por una razón. Ecuador se allanó. Básicamente dijo, no me voy a volver a meter, me allano, garantizo. Lo dijo ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Entonces la Corte consideró que hasta ahí no era necesario tener una acción adicional con esas medidas cautelares, pero eso no quiere decir que el pronóstico no sea muy malo para el Ecuador y que pueda tener sanciones muy graves. Pero lo que ha dicho México es que con que se pida disculpas. A eso voy. Exacto. A eso voy. Pero para eso se necesita un cambio de gobierno. Con el gobierno de Noboa no será posible restablecer diplomáticamente las relaciones con México. No será posible, evidentemente, además de la manera tan burda y superficial con la que maneja un tema tan grave, de que comemos unos tacos, unos ceviches. Esto demuestra que una falta de comprensión. Ser presidente de la República es algo muy serio, no es un juego, está jugando con el nombre del Ecuador y lo ha ubicado en las peores páginas de la historia de las relaciones internacionales con lo que hizo el gobierno de Noboa. Pero con un nuevo gobierno, y sobre todo con un gobierno progresista, puede haber un diálogo fraterno, un diálogo que permita justamente restablecer
las relaciones diplomáticas y que pueda hacer también que a nivel jurisdiccional, ojalá, esas acciones se desistan en función de un real compromiso del Ecuador y de México de llevar a cabo unas relaciones realmente de hermandad, de mutuo respeto y de igualdad jurídica, como establecen las normas internacionales. Y se le gustaría, ya con esto termino también porque me están haciendo señas de que se acabó el tiempo, restablecerías la UNASUR porque en el campo de la justicia es donde no se lució mucho porque no era, digamos, tan mediático, pero se trabajó mucho en el campo de la justicia en la UNASUR. No, pero gracias por esa pregunta, Orlando, que es de fondo. Mira, el Ecuador es un país importante, pero no podemos actuar solos en el concierto internacional, necesitamos actuar en conjunto y hay que retomar la idea de UNASUR. Y además, no solamente, entre comillas, por los temas de seguridad que son tan trascendentes e importantes, los temas de salud, en la pandemia hubiera sido ideal poder coordinar acciones en conjunto sur-sur, los temas de intercambio en educación, pero el tema de justicia que tú mencionas hace un instante. Mira, a nivel de UNASUR se pueden establecer, por ejemplo, arbitrajes regionales. Exacto. Esto es muy importante, porque no es la barbaridad que Noboa quería y que le preguntó al pueblo ecuatoriano y que el pueblo ecuatoriano le dijo no al arbitraje internacional, porque eso era ceder soberanía. Pero sí se requieren instancias de arbitraje internacional si algún inversionista extranjero necesita esto para sentirse quizás con mayores niveles de seguridad. Maravilloso. UNASUR puede establecer jurisdicciones de arbitraje internacional perfectamente aceptables, compatibles y confiables para los Estados miembros y para los inversores internacionales. Ahí hay otra línea de trabajo muy interesante que podría ir en la línea de mejorar la inversión internacional también. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un gusto conversar contigo. El mío, Orlando. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Además, queremos agradecer a esta empresa que nos ha ayudado, que nos está aportando, que está haciendo un trabajo importante con la ciudadanía. Se llama de Hampi Style, productos elaborados con ingredientes 100% naturales y cannabidiol de espectro completo. Así les queremos agradecer, así que una cuñita pequeña para ayudar a nuestra audiencia también. Así que aquí estamos para seguir conversando. Se abre la etapa electoral, se abre este espacio de reflexión política y por supuesto de seguridad, que no va a estar ajeno también a esta reflexión que hacemos cada domingo aquí en Otro Relato, que como siempre digo, es el espacio para pensar en voz alta. Cuídense mucho. Chao, chao. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público.